Ese sistema nervioso sirve, ya recuerdan ustedes, para captar estímulos del exterior. Esos estímulos los va transmitiendo por dentro de esos cordones nerviosos e inmediatamente se produce una respuesta adecuada al estímulo que se captó. Me le acerco aquí a la niña, huele a rico, se echó un perfume raro y entonces ya me dio esa información a la corteza cerebral. ¿Sí? Si toco la niña, entonces a través de la inervación sensitiva me llega la información hacia la corteza cerebral. Uy, estoy tocando curvas, ¿no? Un ejemplo. Entonces ahí observan ustedes que con esa información sensitiva que se capta, se están produciendo respuestas de tipo motor, pero esas respuestas de tipo motor del sistema nervioso central es sobre el sistema voluntario. ¿Ya? Ese sistema nervioso consta de tejido nervioso, y ese tejido nervioso ustedes recuerdan que tiene unas células que son las neuronas, y esas neuronas, pues antes nos decían que esas neuronas no se reproducían. Hoy en día ustedes saben que están haciendo el cultivo, el bulbo olfatorio, para tratar lesiones espinales de ruptura completa de la médula espinal, que todavía no se ha llegado a producir un resultado satisfactorio, pero hoy en día ya se está diciendo que sí se reproduce, ¿sí? Que sí tienen la capacidad. Vamos lentamente. Hay unas células que están rodeando esas neuronas, que son las células de glía, son las células de soporte del tejido nervioso. Y esas células de glía son la oligodendroglia. Ustedes ya en las cabezas vieron unas piezas del sistema nervioso, vieron el encéfalo y ven que tiene una forma. Entonces esa forma se las dan unas columnas de soporte que es la oligodendroglia. Esa oligodendroglia tiene los oligodendrocitos, que son como las vigas del sistema nervioso central. Hay astroglia, y esa astroglia está constituida por astrocitos, y esos astrocitos son los encargados de nutrir el sistema nervioso. Entonces, cuando hagamos la disección, ustedes ven que sobre las partes del sistema nervioso se están ramificando las arterias. Uno ve ahí, pero las ramitas serían muy delgaditas. Entonces, a través de esa irrigación llegan todos los medicamentos al sistema nervioso, ¿sí? Van a ser absorbidos por el sistema nervioso y entonces ustedes les van a hablar allá de la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica será la capacidad que tiene el sistema nervioso de dejar pasar unos medicamentos y otros no. Depende de la dosis, ¿no? Voy a pensar que me voy a tomar una caneta de cianuro y no me va a pasar nada, ¿sí? La microglia prolifera en lesiones del tejido nervioso. Cuando hay tumores del tejido nervioso, entonces al hacer una biopsia uno identifica inmediatamente lo que serían microcitos, y esos microcitos pues me están indicando que hay una lesión traumática sobre el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Eso tiene algún color específico? No, hay que teñirlos. Usted sabe que en histología pues están viendo, ya veo usted histología, pues el mejor productor del país, según dice el... Entonces usted sabe que el tejido nervioso hay que teñirlo con plata o hay que teñirlo con oro. Eso lo dijo por allá en 1950 Ramón y Cajal, que era un histólogo español. Entonces habría que teñir esas células para poderlas identificar. Habrá algunas tensiones especiales hoy en día, ¿no? Bueno, pasamos ya a ver lo que sería esa parte que estaría compuesta por el eje cerebroespinal. El nombre lo dice, estaría compuesta por el encéfalo. El encéfalo está metido en una caja que nosotros ya vimos, que es la cavidad craneal. Ese encéfalo nosotros recordamos ahí que está compuesto por cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Y si todavía no se acuerdan, pues es un monacho más o menos así. Es el cerebelo. Este es el cerebro. Y este que tengo aquí es el tallo cerebral. Ahí está. Aquí está el tálamo
Entonces este viene a ser el encéfalo, cerebro, cerebelo y tallo cerebral. Si yo quiero bombear una información allá a la corteza cerebral, por aquí, por este tallo cerebral, recuerdan que el sistema nervioso central se considera un sistema alámbrico. Hoy en día, pues, ya no existe el sistema alámbrico en lo que serían los teléfonos, está el sistema inalámbrico. Y el sistema inalámbrico nosotros lo vamos a conectar dentro de nuestro cuerpo y el de los animales con el sistema endocrino. El sistema nervioso central controla el sistema endocrino, ¿sí? No es al revés. Entonces está. La médula espinal, pues es un cordón que va a lo largo del canal vertebral. Y nosotros ya dijimos que esa columna vertebral se puede dividir en región, la médula espinal, perdón, en región cervical, torácica, lumbar y sacra. Acuérdense que termina en el primer segmento sacro o primero y segundo segmento sacro, depende de la especie animal. Y ustedes miran ahí y hay pedacitos de la médula espinal dentro de cada vértebra. Y ustedes han visto que cuando hay lesiones de la médula espinal, pues dice hay una lesión en el segmento espinal cervical 7, o lumbar 3, o sacro 1, y me está especificando en dónde se produjo esa lesión. Esa médula espinal, pues ustedes recuerdan que si la seguimos así hasta donde termina en un chucito aquí abajo, esto, y este chucito corresponde al cono medular. Cono medular. Y de ese cono medular se originan los nervios caudales o nervios coquigios. Y esa unión de cono medular más nervios se transforma en esta estructura que se parece a una colita de caballo y que nosotros denominamos anatómicamente el filum terminal de la médula espinal. Filum terminal de la médula espinal. Si nosotros observamos esa médula espinal a lo largo de su trayecto por dentro del canal vertebral, voy a notar que sufre unos engrosamientos a nivel de los segmentos cérvico-torácicos, los últimos cervicales y los primeros torácicos, y entonces ahí se originaría lo que sería el plejo braquial. Plejo braquial. Y ese plejo braquial va a dar los nervios que van a inervar desde el punto de vista motor y sensitivo el miembro torácico. Y entonces ahí tengo el radial, el cubital, el mediano, el músculo cutáneo, el subescapular, el supraescapular, los pectorales, el torácico externo, el torácico largo, el toracodorsal, Entonces la axilar también está ahí. ahí está, y entonces ahí están los 11 nervios que se originan del plejo braquial y que van a inervar lo que sería el miembro torácico, ¿sí? Si un nervio se inflama, pues se produce una neuritis, ¿no es cierto? A medida que le va cargando uno el almanaque, por ejemplo, le va a dar neuritis del ciático, ¿no? Le duele aquí para abajo, ¿sí? Y esas neuritis, bueno, si sigo hacia atrás, a nivel del último segmento lumbar y el primero sacro, voy a encontrar otro plexo,
Cuando yo estoy hablando de plexo o plexo, ya sea arterial, ya sea venoso, ya sea nervioso, es una cantidad de herramientas que están concurriendo a un sitio y de ahí se originan otras ramas que van hacia abajo. Y entonces tengo el flejo lumbosacro. Lumbosacro. De ahí salen los nervios que van a inervar el miembro pelviano. Entonces estará el femoral, el obturador, el glúteo craneal, el glúteo caudal y el nervio ciático o isquiático. Pues ahí están los nervios que vamos a encontrar en el miembro pelviano. Entonces ya tengo el flejo braquial, si ustedes quieren flejo axilar, y tengo el flejo lumbosacro. Entonces ya sé de dónde salen los nervios que me van a inervar ese miembro posterior. Si ustedes hacen un corte transversal de la médula espinal, pues aquí no me va a poner echarles tanta carreta, ¿cierto? Entonces hacemos un corte transversal de la médula espinal, supongamos que es esto, ahí está. Entonces se acuerdan que la sustancia blanca es periférica, y que la sustancia gris es central y tiene una forma de H. Recordamos que esa sustancia blanca está compuesta por cordones que son ascendentes y son descendentes. ¿Verdad? Cuando ustedes en fisiología les hablan de los haces ascendentes y descendentes de la médula espinal. No hay neuronas dentro de la sustancia blanca. Y dentro de la sustancia gris, ustedes recuerdan que vamos a encontrar neuronas, ¿sí? Las neuronas, ustedes recuerdan que esas neuronas típicas son neuronas que tienen, aquí tienen su cuerpo, aquí tienen las dendritas y aquí tienen el axón. Y recuerdan que las dendritas captan la información del exterior, la meten al cuerpo de la neurona y de ahí la sacan para irla transmitiendo a otro sitio a través de un circuito neuronal, ¿sí? Entonces está. Aquí tendría la sustancia gris, si ustedes recuerdan la sustancia gris, la pueden mirar inclusive en los cortes que se hicieron. Ustedes miran el canal vertebral y observan la sustancia gris. Entonces esta sustancia gris tiene una asta dorsal, la recuerdan, una asta ventral. Recuerdan que esta asta dorsal es sensitiva y recuerdan que esta asta ventral es motora, ¿sí? Y en algún segmento de la médula espinal van a encontrar en este punto una asta intermedio lateral. Entonces, asta intermedio lateral, que es la que me va a dar origen al sistema nervioso autónomo simpático y parasimpático. ¿Se acuerdan que el sistema nervioso autónomo controla funciones de tipo visceral? Miren que esta mañana no desayuné, ¿sí? Y estoy pensando en irme a la cafetería y echarme unos 2 pericos, un panito con mantequilla, un chocolatico bien caliente, ¿no es cierto? Y inmediatamente entonces, ¿qué pasa? Comienza la boca a secretar, la glándula parótida que ya la conocemos comienza a secretar y esa saliva se va por el esófago y hace que el estómago ¿qué? Comience a secretar también, y entonces ahí tengo una sensación de tipo visceral, ¿sí? Cuando nos enamoramos estamos produciendo sensaciones de tipo visceral, olemos, tocamos, hablamos, ¿cierto? Estimulamos y ya saben en qué termina.
en una sensación de tipo visceral. ¿Sí? Porque nos acoplamos con dos vísceras. ¿O no? Suena raro, pero así es. ¿Sí o no? Así es, eso no. Bueno. Pasamos al sistema de protección, y ese sistema de protección también ya lo vimos, para la médula espinal, la cavidad craneal y el canal vertebral, ¿cierto? Que sería la parte ósea, ¿sí? La parte membranosa, pues ustedes la recuerdan, que corresponde a unas membranas que ustedes recuerdan por biología o las vieron, que son las meninges, si no ahora las miramos. Y recuerdan que hay una externa que es la dura madre. Hay una media que es la aracnoides. Y hay una interna que se adhiere al tejido nervioso, que es la pía mal. Ahora la miramos. A lo largo de la columna vertebral hay unos espacios que nosotros vamos a ubicar y que nos interesan. Supongamos que esta es la médula espinal, ¿no? Hasta la región sacra. Aquí va por dentro del canal vertebral. Y esta envoltura aquí viene a corresponder al periósteo de los huesos. Entonces, periósteo óseo, ¿no? Y observan que se forma un espacio entre el periósteo y la dura madre, ¿sí? Y ese va a ser el espacio epidural. Ese espacio epidural se estrangula la dura madre cuando llega aquí a los cóndilos del occipital y cierra el espacio, ¿sí? Y en ese espacio ustedes van a aplicar la anestesia epidural o raquia. Hay una anestesia epidural alta y hay una anestesia epidural baja. Entonces allá en la región cervical aplican la epidural alta y la baja la aplican en el espacio lumbosacro. Depende de la cantidad de anestésico que ustedes apliquen, pues va a ascender, ¿no es cierto? Va a subir, ¿sí? Y no tienen ningún problema, pues el animal se caerá, porque esa es la idea de aplicar la anestesia epidural. Las mujeres que han tenido hijos que les han aplicado raquia, ya saben, las mujeres hoy en día quieren parir sin dolor, ¿cierto? No quiere que les duela nada. Y no debe doler, ¿cierto? Porque se reincide. Si tiene más hijos, no debe doler. Mentiras. Ustedes recuerdan que un parto es un evento fisiológico que va a generar mucho dolor. Por eso cuando les dicen el sexo débil, pues es medio paria, porque el sexo débil somos nosotros, nos duele una uña y nos echamos la película. Bueno, entonces está esa anestesia epidural importantísimo que ustedes la tengan en cuenta. Aquí abajo, entre la dura madre y la aracnoides, hay otro espacio que es el espacio subaracnoideo. Y entonces, si yo paso la aguja de la dura madre y la meto al espacio subaracnoideo, deposito el anestésico ahí, ese sí se va hacia adelante buscando los centros nerviosos superiores. Y ustedes recuerdan que allá en la médula oblonga hay un centro de cardioaceleración, cardiodepresión, cardioinspiración, cardiodepresión. Si llega a esos centros, pues inmediatamente se va a producir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, cuando se aplican esas anestesias, pues a ustedes allá en cirugía les van a dar unas técnicas y entonces las van a aprender bien. Pasamos a otro sistema de protección que es el líquido cefalorraquídeo. Ustedes lo recuerdan, que está en el espacio subaracnoideo y que sería un sistema de protección del sistema nervioso central, o sea, sería una de sus funciones. Hoy en día se dice que también es un sistema de excreción, porque a través de él salen tanto neurotransmisores como neuromoduladores, como salen hormonas, que se van buscando los órganos donde tienen que pegar el espacio. Si yo quiero en este momento que la pupila se me dilate, pues obviamente me aplico adrenalina y se iría la adrenalina ya buscando los receptores y haciendo que el iris se abra.
Bueno. Pasamos al sistema periférico, y el sistema periférico está constituido por los nervios, y esos nervios son espinales y son craneales. Los nervios espinales los vamos a dividir exactamente igual que las porciones de la médula espinal. Entonces, nervios cervicales, nervios torácicos, nervios lumbares, nervios sacros y nervios caudales. Sabiendo que los caudales, conjuntamente con los sacros, se originan del cono medular. Los otros sí van independientemente. Recuerdan que hay 8 pares de nervios cervicales, 18 pares de nervios torácicos, 6 pares de nervios lumbares y 5 pares de nervios sacros y nervios caudales. ¿Cierto? Cuando se quiere que los caballos, la cola se vaya hacia arriba, pues entonces algunos hacen el picado de esos nervios. La idea es que si aquí está la cola, ¿sí? Cuando vayan a ferias de caballos, si es que van a ferias de caballos, pues observan que hay unos caballos que la cola les queda hacia arriba. Para que la cola les quede hacia arriba, pues hay que cortarle los músculos de aquí, los nervios de aquí, para que queden jalando los dorsales. Si quiero que se tape el periné o se tape la colita bien, pues entonces le corto los de aquí, los nervios y los músculos, y inmediatamente la cola se va a trabajar porque quedan jalando estos nervios y quedan jalando estos músculos. Y entonces está. Si nosotros vamos a ver un nervio típico, en cualquier texto de fisiología ustedes van a encontrar una gráfica, pero tenemos que recordarla. Entonces aquí está la sustancia gris, aquí está el asta dorsal, aquí está el asta ventral y aquí está el asta intermedio lateral, ¿cierto? Aquí está la médula espinal, aquí está la piel. Como la piel es un órgano sensitivo, digo que es un órgano afector. Aquí por debajo de la piel tengo el músculo, que es el que me va a producir la respuesta, y es un órgano motor, y entonces digo que es un órgano efector. Entonces ahí está, ya saben que es un órgano afector. La vista es un órgano afector, el olfato es un órgano afector, el gusto es un órgano afector, ¿sí? El equilibrio pues será un órgano afector que está metido allá dentro del oído interno. Entonces, aquí tengo la raíz dorsal, esta es la raíz dorsal del nervio espinal. Esta raíz dorsal de todo nervio espinal tiene aquí una neurona sensitiva, que se acumulan muchas neuronas y se llama el ganglio dorsal. Ganglio dorsal. Entonces yo voy a pegar esto aquí, ¿no? A la piel. Aquí tengo unas neuronas que son neuronas conectoras que me están uniendo la parte sensitiva con la parte motora. Y aquí tengo la parte motora, que sería el asta ventral de la médula espinal. De ahí sale, esta es motora, ¿no? De ahí sale la raíz ventral del nervio espinal. Y se va buscando este agujero, que cuál es, ya lo vimos en el esqueleto. ¿Cómo no? ¿El agujero qué? Por alguien dijo. El intervertebral, por donde salen los nervios espinales. Y esos nervios espinales se dividen en una rama dorsal y en una rama ventral. ¿Sí? Estas ramas a su vez se van a dividir en una rama ventromedial, ventrolateral y ventromedial. Entonces estas ventromediales van a los músculos, estas ventrolaterales van a la piel. Aquí sería igual, dorsomediales
y dorsolaterales. Las dorsomediales van al músculo, las dorsolaterales van a la piel. Entonces ustedes ya pueden hacer el recorrido de un estímulo nervioso que se origine en cualquier parte de la piel. Entonces agarramos allá en el primer nervio cervical, que es el nervio occipital. Entonces está aquí, está arrastrando aquí. Entonces voy a llevar ese mensaje hasta la corteza cerebral. Entonces me monto en que en esta rama dorsolateral llego a la rama dorsal, llego a la raíz dorsal, al ganglio de la raíz dorsal, del ganglio de la raíz dorsal al asta dorsal, del asta dorsal a las neuronas interconectoras. Y como es un reflejo y es una conducta que ya tengo aprendida, no necesita que vaya hasta la corteza cerebral, ¿sí? Y entonces viene y le envía la información a la asta ventral, y del asta ventral por la raíz ventral del nervio sale a estimular el nervio y terminar en la raíz dorsomedial, o sea, en el músculo. ¿Está? Entonces está el recorrido de lo que sería una información sensitiva y una información de tipo motor. ¿Qué es un reflejo? Alguien que diga qué es un reflejo. ¿Qué podría ser un reflejo? Una acción igual a la involuntaria. Es la reacción del cuerpo a la aplicación de un estímulo. Usted está diciendo bien porque el medio ambiente pues, es un estímulo. Entonces nosotros podemos definir el reflejo como la respuesta automática e inmediata de un órgano efector a un estímulo aplicado convenientemente sobre el órgano afector. Entonces, para que el órgano efector produzca la respuesta, debe haber sido tocado el órgano afector. ¿Sí? Entonces yo ya tengo órganos afectores y órganos efectores, sabiendo que unos son motores y otros son sensitivos. Las fibras nerviosas también las puedo clasificar así. Entonces las fibras nerviosas son sensitivas, son motoras o son mixtas. Mixtas. En un 90 a un 95% de las fibras que rodean todo el cuerpo son mixtas, y hay entre un 5 y un 10% que son tanto sensitivas como motoras, y son muy poquiticas. Hay unas fibras de conducción rápida, serían aquellas que tienen mielina y cuyos nervios son de color blanco. Y hay otras que son amielínicas, que transmiten muy lentamente y que son de color gris. Y un ejemplo de esas fibras son las que inervan las vísceras. Si les ha dado un cólico en el colon, duele como un berraco. Si les ha dado en la vejiga, si les ha dado en el útero, ustedes que sufren un periodo menstrual cada 30 días o cada 28 días, pues se dan cuenta cómo molesta, ¿no es cierto?, cómo es de doloroso. Y es doloroso porque ese se transmite en forma continua. Si yo tengo una fibra amielínica que mide 1 metro, entonces se va transmitiéndose a lo largo del metro. Si tengo una fibra mielínica, entonces ustedes recuerdan que esta es una cubierta que es aislante, y ese estímulo va saltando de nódulo en nódulo, y entonces allá en fisiología les hablarán de la transmisión de tipo saltatoria. Habrá una que es continua y otra que es saltatoria, ¿sí? Entonces está ya lo que sería un reflejo, el recorrido de un reflejo, está la constitución de un nervio espinal, y vamos a recordar ya los nervios craneales, ¿sí?
Y esos nervios craneales vienen numerados, si ustedes lo recuerdan. Entonces el primero, el olfatorio. El segundo, el óptico. El tercero, el oculomotor. El cuarto, el troclear. El quinto, el trigémino, un nervio neumogástrico. El sexto, el abducens. El séptimo, el facial. El octavo, estato acústico. Noveno, glosofaringeo, digo alguien por acá. Décimo, vago. 11, espinal accesorio. Y 12, el hipogloso. En estos nervios ustedes van a manejar dos términos. Uno es origen aparente y otro origen real. El origen real es cuando yo ubico el núcleo de neuronas cuyos axones se unen y me forman el nervio. Entonces yo ya digo, el nervio olfatorio se está originando en la membrana pituitaria del gran cornete etmoidal, y de ahí salen las fibras, van entrando por la lámina cribriforme del hueso etmoides, forman los bulbos olfatorios, y de ahí se me origina el rincephalocerebro de tipo que olfatorio. Ese cerebro de tipo olfatorio, ustedes recuerdan que es el cerebro más antiguo. Nosotros nos movemos por olores, ¿cierto? Está oliendo a sancocho allí, entonces inmediatamente agarro para allá. Las mujeres utilizan perfumes, y los perfumes ¿para qué sirven? Para atraer el macho. Van a decir que no, porque así es. Eso sí. Bueno, entonces está el óptico. ¿Dónde se origina? ¿Dónde tiene su origen? En la retina. Allá por dentro del ojo vamos a encontrar la retina, y ustedes recuerdan que hay conos y bastones, y los conos y bastones no son más que neuronas cuyos axones se unen y me forman el nervio óptico. Y el nervio óptico va para dentro del encéfalo para llegar hasta el receptor o el decodificador que va a producir las respuestas de tipo visual. Digo, allá va una niña, ¿qué forma? Y enseguida el sistema visceral, ¡pum! Bueno, pasamos al oculomotor. El oculomotor es el músculo el nervio que mueve los músculos del ojo, especialmente el recto dorsal, el retractor del párpado superior, el recto ventral y el recto medial. Entonces ese los mueve, ¿cierto? Su origen está, lo vamos a mirar, si acaso hay piezas, entonces lo miramos en la base del tallo cerebral. Ahí ese ya cuando uno lo ve salir o lo ve entrar, viene a corresponder a orígenes aparentes. Aparentemente se está originando de ahí, pero puede estar un poco más profundo. El nervio troclear va al oblicuo dorsal, hace mover el globo ocular rotándolo, y ese produce, cuando se aplica un anestésico, el nistagmo o nistagmus, que son movimiento de vaivén de los globos oculares. Entonces cuando ustedes están allá en cirugía, hay uno que es anestesista
comienza a ponerle la anestesia y él a su vez va controlando los reflejos. Y entonces observa en un momento que los globos oculares se están moviendo en sentido del vaivén, y entonces en ese momento uno entra en anestesia quirúrgica y le dice al cirujano, cacharriele, tiene que mantenerlo ahí, tiene que mantenerlo en ese estado para que el cirujano le pueda cacharrear, ¿no? Bueno. Trigémino. El trigémino es el quinto par craneal. Este es de los nervios que inerva prácticamente la cabeza. El labio superior, el labio inferior, la lengua, las encías, los dientes, la nariz, el párpado superior, el párpado inferior, la frente, ¿sí? La nuca. Entonces es un nervio importantísimo para la inervación de la cabeza. Recuérdense que el trigémino se divide en una rama maxilar. De esa rama maxilar nosotros ya vimos un nervio que es el nervio infraorbitario, ¿cierto? Vamos a ver el oftálmico y el nervio mandibular. Del nervio mandibular ya vimos una ramita, que es el mentoniano. Si no la hemos visto, pues entonces hoy la vamos a mirar, vamos a repasar. Entonces estas son las tres ramas principales del nervio trigémino. Recuerden que cuando hay una neuritis del trigémino, pues son bien complicadas, porque le duele a uno todos los elementos de la cabeza, todos los elementos anatómicos de la cabeza. Antes se decía que era el dolor del suicida, porque no había con qué calmarlo, entonces se pegaban súper fácil. Hoy en día, pues, hay un tratamiento sobre los nervios que son importantísimos y se puede tratar. Bueno, el abducens, o sexto par craneal, ustedes van a observar que se origina entre las pirámides y los cuerpos trapezoides. Y recuerdan que ese abducens inerva el recto lateral del globo ocular y el retractor del globo ocular. ¿Sí? Facial, séptimo, ya lo vimos. Ese facial inerva los músculos de la cara y tiene que ver con la gesticulación, ¿cierto? Si me río, pues me relaja el nervio. Si estoy todo piedro, pues entonces la placa neuromuscular se va a contraer. Acuérdense que ese facial también transmite sistema nervioso autónomo. Lleva la inervación simpática y parasimpática a la glándula sublingual. Después la vamos a mirar. Pasamos al estatoacústico. Ese es eminentemente sensitivo, ustedes lo recuerdan, y tiene que ver con la audición y tiene que ver con el equilibrio, y se me va a pegar allá al cerebelo y por el tallo cerebral a la corteza cerebral. Si hoy se van a celebrar allá por la 45, la 45 para arriba, pues entonces tienen cuidado de no ir a afectarse, porque en las primeras de cambio, pues uno comienza a echar carretas y una compañera está por ahí y dice que está buena y le va cayendo, ¿no? Y ya más tarde, si siguió viviendo, pues llegó a la corteza cerebral, se le bloquea la corteza cerebral y ustedes ya recuerdan qué van a hacer, ¿cierto? Bueno, glosofaringio. El glosofaringio, como su nombre lo dice, llega a la faringe, ¿sí? Y a la lengua. Da la inervación sensitiva de la lengua. Entonces, si pruebo alguna sustancia y me sabe bien, pues interesante. Si me sabe mal, pues también. Entonces, a través del nervio glosofaringio. Y inerva desde el punto de vista motor la faringe. La hidrofobia o rabia es una enfermedad que le pusieron ese nombre porque dijeron que era que el animal le tenía miedo al agua. No, es que se paraliza el nervio glosofaringio y uno con una parálisis de la faringe pues no puede comer, así le den salmón o le den pavo, cualquier cosa de esas, pues no puede deglutir. Al no poder deglutir el animal, pues va a sentir miedo. Entonces no es tanto como que sea hidrofobia. Pasamos al vago. Y el vago
es de los nervios que distribuye sistema nervioso central y sistema nervioso autónomo. Desde el punto de vista parasimpático, hay unos que ya se van a dormir, tranquilo que ya lo voy a mandar a que tome café. El parasimpático, ¿sí? Entonces baja por el cuello, baja pegado a la carótida. Allá arriba emite el nervio laríngeo craneal, que lo vamos a ver en la disección, por la cara medial hoy. Ese laríngeo craneal inerva sensitivamente la laringe. Sigue bajando por la región cervical. Baja en el paquete vasculonervioso, o sea, vaso, nervio y arteria, ¿sí? Sigue bajando, entra al tórax y da los nervios cardíacos. Los nervios cardíacos disminuyen la frecuencia cardíaca. En la parte autónoma del simpático aumentan la frecuencia cardíaca. Y ustedes saben que hay un servomecanismo ahí, ¿no es cierto? No se puede soltar ni el uno ni el otro. Si se suelta el simpático, pues va a tener una taquicardia. Si se suelta el parasimpático, pues va a tener ¿qué? Una bradicardia, una disminución de la frecuencia cardíaca. Los dos eventos fisiológicos, si dejo que progresen, pues van a terminar en ¿qué? En un paro cardíaco. Se me va a parar el mango, se me para el mango, se me acabó el mundo. ¿Sí o no? Bueno. Sigue hacia atrás, allá por detrás del corazón, se divide en una rama dorsal y una rama ventral, ¿sí? Y entonces se unen las dos ramas dorsales y forman el tronco esofágico dorsal. El tronco esofágico dorsal entra al ganglio celíaco mesentérico, y el ganglio celíaco mesentérico es del simpático, o sea que me va a dar desde ahí la inervación autónoma doble para cada víscera, ¿sí? Y la rama ventral se unen y forman el tronco esofágico ventral. El tronco esofágico ventral se queda en el estómago, dando los pliegues gástricos.